Marcelo Socialista. Nacido en Cochabamba en 1931 y asesinado por fuerzas paramilitares el año 1980 en La Paz. Escritor, ensayista, político y cineasta. Estudió Filosofía y Letras en Santiago de Chile 1950. De retorno en Bolivia, dirigió el semanario Proarte 1952 y el diario El Sol 1964-1965. Diputado 1967 y ministro de Minas y Petróleo entre 1969-1970. Fundador del Partido Socialista 1, PS1, 1971. Fue el autor de la nacionalización de la Bolivian Gulf Oil Company, de los decretos que establecieron el monopolio del comercio exterior de minerales y la obligación de entregar al Banco Central el 100% de las divisas generadas por las exportaciones. El 17 de julio de 1980, al producirse el sangriento golpe protagonizado por Luis García Meza Tejada y Luis Arce Gómez, fue herido y apresado por paramilitares durante el asalto a la Central Obrera Boliviana, COB, quienes lo condujeron al Estado Mayor del Ejército y lo asesinaron, haciendo desaparecer luego sus restos. Defensa de la libertad y democracia. Tiene la palabra el honorable Quiroga Santa Cruz. Señor presidente, la exportación del gas natural como simple materia prima debe estar condicionada a una compensación, mediante la cual el país beneficiado con la materia prima ceda a Bolivia mercados fronterizos que nos permitan instalar industrias petroquímicas a base de gas natural con carácter regional. Los precios del gas natural en el mercado internacional son artificialmente estipulados en función de los intereses de los trusts petroleros que dominan la industria energética y petroquímica mundial. No constituyen en consecuencia una compensación razonable que justifique su exportación incondicional en beneficio de intereses foráneos, sacrificando el acervo gasífero nacional y sus futuras perspectivas industriales. Para encontrarte, tiempo de amarte, tiempo para buscarte. Tuvo convicciones muy interesantes para transformar no solo la política de este país, sino también dando oportunidades a aquellos que realmente lo necesitaban. Hasta ahora su muerte no está esclarecida. Uno de los idealistas más importantes que hemos tenido en la historia, más importantes, más influyentes, es por eso que fue perseguido, es por eso que fue arrestado, es por eso que fue asesinado. Ya hasta ahora la incógnita está marcada, pero de todas formas yo creo que encontramos muchísimos una identificación, insisto, por el idealismo que tenía. En el 80 fue asesinado, pero dejó un gran legado para el mundo social, quienes buscan reivindicaciones de una u otra manera dentro del contexto de
de la política, ¿no? Particularmente, un luchador acérrimo desde todo punto de vista. Marcelo Quiroga Santa Cruz trasciende, y trasciende como lo han hecho muy pocos políticos bolivianos, por su consecuencia, por su valor, tal vez por esa forma trágica en la que ha perdido la vida, por esa deuda histórica que tiene el país para encontrar sus restos, por todo lo que es Marcelo Quiroga Santa Cruz en la vida política de nuestro país. Inició un juicio contra el dictador Banzer, por eso es que lo condenaron a muerte. Sabía que le iban a matar y García Meza con sus paramilitares asaltan la central obrera. Ahí lo hieren, lo llevan al Estado Mayor, lo torturan y lo hacen desaparecer hasta el día de hoy. Uno de los políticos brillantes que ha tenido Bolivia, una de las personas que ha luchado muchísimo por la democracia, por la institucionalización de los derechos humanos, de los derechos civiles de nuestro país. El principal legado que nos deja Marcelo ha sido justamente esa lucha por los derechos civiles, por instaurar la democracia más allá de las ambiciones personales que tenían en ese momento gobiernos militares y gobiernos dictatoriales que ha vivido Bolivia. El primer contacto que creo todo ciudadano tiene con la vida de Marcelo Quiroga Santa Cruz es revisando la historia. Es un pasaje que sí o sí, prácticamente como asignatura obligatoria, uno tiene que revisar a tiempo de emprender inclusive sus estudios primarios. Y tal vez dos frases que deberían tener presentes todos los bolivianos y todos los ciudadanos, indistintamente de cuál sea el régimen que nos esté gobernando. El primero, que en este caso es Bolivia siempre en la mente y en el corazón. Y la segunda frase de Marcelo Quiroga Santa Cruz es la que describe perfectamente el momento en el que a él le tocaba desarrollar toda su política. Es que Bolivia no era dependiente por ser pobre, sino más bien era pobre por ser dependiente. Yo creo una de las personas más brillantes en el pensamiento político del país, por plantear por primera vez romper los esquemas tradicionales de dependencia política de Bolivia. Marcelo deja una huella profunda en el país, por eso los gobiernos dictatoriales se ensañaron con él hasta matarlo, ¿no? Y hasta hoy no sabemos dónde están los restos, pero Marcelo fue una idea brillante de defensa de la heredad nacional, de nuestros recursos naturales. La vida de mi padre, de Marcelo Quiroga Santa Cruz, fue muy breve. Él murió a los 49 años, lo que significa que estaba en la mitad de su vida, tenía mucho camino por recorrer todavía, muchas cosas por hacer, por lo tanto fue una vida trunca. Sin embargo, creo que fue una vida muy rica, una vida que tuvo distintas facetas y recuerdo por encima de todo como un legado muy importante suyo, su integridad en términos éticos, que creo que es una de las cosas que pueden destacarse más allá del aporte en términos ideológicos, políticos, de análisis incluso económico, su aporte cultural, literario. Creo que esa fidelidad a ciertos principios, a ciertas normas que él mismo consideraba fundamentales en la vida y que cumplía de manera muy estricta, me parece que son notables. Creo que hay cosas que él pensaba que podían darse en el país, él pensaba en un futuro que podía construirse. Estamos hablando todavía del siglo XX, él murió el año 1980, o sea que todavía estábamos en otra etapa histórica, no solamente de Bolivia, sino del mundo, en otro contexto muy distinto del que vivimos hoy. Y en ese momento él aspiraba, junto a otras muchas personas, que en esos años conformaban lo que se puede denominar como el campo popular, soñaban con una nación, con un país en el que existiera justicia, un país en el que se pudiera lograr mejores condiciones de vida para todos, no solamente en términos económicos, sino también en lo que respecta al goce de derechos, de libertades para todos los bolivianos.
Defensa de los hidrocarburos y nacionalización. ¿Cuáles son los medios que podemos utilizar? Cuando digo podemos me refiero a los trabajadores, a los sectores populares, al pueblo de Bolivia. ¿Qué medios están a nuestro alcance para poder analizar y discutir públicamente problemas, asuntos de la importancia de este que nos reúne hoy día? La explotación del petróleo y el gas y la exportación del gas al Brasil. Vamos a citar un solo ejemplo. Si se trata de un partido de izquierda, es decir, de un partido que representa los intereses de los trabajadores, puede escribir un documento. Si ese documento lo entrega en una conferencia de prensa, por muy buena voluntad que pongan los periodistas, al día siguiente en los diarios no vamos a encontrar sino unas cuantas líneas en que se resume todo un trabajo, todo un estudio o un análisis extenso. Por lo tanto, los trabajadores al día siguiente al leer esas pocas líneas no tienen elementos de juicio, no pueden por esas pocas líneas realmente llegar a comprender en qué consiste el problema, cuáles son las razones que están en contra o a favor de una decisión del gobierno. Yo recuerdo a Marcelo Quiroga de Santa Cruz como un líder nato, en el hecho de que luchó por los derechos humanos en Bolivia, luchó por lo que es la democracia, luchó por la defensa de nuestros hidrocarburos, resistió a lo que fue momentos cruciales dentro de la historia de Bolivia. Hablamos de época de dictadura. Han pasado 35 años de su desaparición física y Marcelo, no solamente a mí, sino a la colectividad boliviana en su conjunto, sigue constituyéndose en un referente fuerte de ética, consecuencia, prácticas políticas socialistas muy originales, pero fundamentalmente es parte constitutiva de la memoria popular de lucha del pueblo boliviano. Este es el recuerdo que se me viene a la mente cuando uno piensa en Marcelo a 35 años de su desaparición física. Parte indispensable de la memoria de lucha del pueblo boliviano. Las tareas que propuso el líder socialista en su época fueron defensa de la democracia, defensa de los recursos naturales, se opuso a la venta de gas al Brasil, y pidió, interpeló, luchó para que ese gas pueda beneficiar procesos de industrialización en el mercado interno y en Bolivia, no así en los mercados externos y en países como Brasil y Argentina, tal como ocurre ahora. Justamente tanto él como otros, como Mauricio Lefebvre, como el mismo Padre Espinal, aquellos que no tuvieron miedo de dar la vida, incluso perder la vida por ser incómodos ante las personas en ese momento que ostentaban el poder, para quienes les resultaba incómodas sus ideas, ¿no? Y sin temor a eso se iban a enfrentar contra ese poder que al final terminó costándoles la vida, ¿no? Yo lo recuerdo como un hombre brillante, ético y comprometido con las labores que él mismo se ha propuesto hacer. Como persona, una persona que combinaba muy bien lo que era la teoría con la práctica. Me refiero más que todo esto por la forma en que ha logrado plantear su ideología aquí en Bolivia y cómo la ha plasmado a lo largo de todo el tiempo y qué consecuencias él ha acarreído hacia aquí a Bolivia, que es muy difícil de explicar, ¿no? Yo lo recuerdo así, más refiero como un hombre brillante, comprometido y realmente una persona muy ético para su persona. Marcelo Quiroga Santa Cruz ha representado un ícono en La Paz, ya que él ha sido muy moderno para la época, incluso para esta, digamos, porque hasta ahora sus ideales y todo lo que él representa se sigue valorando hasta el momento. Marcelo Quiroga Santa Cruz me inspira una pasión por la política, una pasión por la comunicación, ya que él se basaba mucho en la investigación, entonces es una buena fuente para poder establecer parámetros que podemos utilizar a lo largo de nuestros estudios. Tal vez lo más lindo de la voluntad política, lo más puro tal vez, en el sentido de que tenía una idea clara de lo que quería. Tal vez sin los vicios que de pronto se han visto en algunas oportunidades, en algunos grupos de poder.
al menos esa, una imagen bastante limpia, ¿no? De pronto es lo que significaría. Nos ha dejado grandes pensamientos, nos ha dejado un legado importante que ha abierto las puertas de muchos pensadores actuales, de muchos jóvenes también que están siguiendo esta corriente. Definitivamente Marcelo ha puesto una piedra fundamental en lo que es el tema de los hidrocarburos, de la energía, de estos elementos. Ha abierto la nacionalización que ha sido tan importante en una época en la que todavía estábamos muy arraigados a lo que es la dictadura, a la ausencia de los derechos humanos. Creo que todavía tenemos mucho que trabajar en cuestiones pendientes, todavía no se está dando una nacionalización como tal de los hidrocarburos, se está hablando del tema, pero tal vez no en el sentido que él lo hubiera querido, ¿no? Liberación nacional y socialismo. Lo que hace al sector monopólico de la clase dominante, ya lo han mencionado varios compañeros esta noche ante ustedes. Hay un sector, la minería mediana, que no solamente controla una quinta parte de toda la producción de estaño del país, sino casi un tercio del valor de todas las exportaciones. Es un sector compuesto por 24 empresas que designan ministros, los destituye, nombra presidentes de la República, actúa de la manera como actuaba hace más de un cuarto de siglo el superestado minero. Creo que sigue pendiente la construcción de justicia en el país, en algunos aspectos se ha avanzado, por supuesto, en estos 35 años, pero creo que hay muchas tareas todavía pendientes en cuanto a justicia, en cuanto a una tarea de igualdad o de una mejor distribución de la riqueza, en una vigencia plena de los derechos, no solamente legalmente reconocidos, sino también parte de los derechos humanos internacionalmente reconocidos como tales, y es necesario que eso se cumpla a cabalidad. Y también es necesario que se cumpla con una tarea que se esperaba y por la que se luchaba ya en esos años, de vigencia de una democracia plena y más profunda. Nosotros recordamos a Marcelo Quiroga Santa Cruz, al compañero Marcelo Quiroga Santa Cruz, como un luchador por la justicia, por la igualdad para nuestro país. Recuerdo a Marcelo Quiroga Santa Cruz como un ser humano, como un ciudadano comprometido con su pueblo, comprometido con las ansias de liberación del pueblo boliviano. Significaba un peligro para la derecha fascista y reaccionaria y para los militares golpistas. Creo que Marcelo Quiroga, sin duda, avisoró un panorama político y fue el primero en que yo escuché que habló de una crisis de Estado cuando se produjo un empate, y habló de una serie de conceptos nuevos para el análisis político. Y me parece que infelizmente la cultura política de este país no ha tomado el legajo teórico de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Es decir, Marcelo Quiroga Santa Cruz logra tener efectos políticos, logra alcanzar los 120.000 votos, y obviamente después de la frustración ante la UDP y ante el mismo FRI, la que se consideraba izquierda radical, que en realidad no asume el único programa coherente y radical que podía haber, que fue el programa del Marcelo, de nacionalizaciones. El FRI y la UDP reculan y obviamente retroceden ante la necesidad de este programa. Quiroga, el Quiroga está aquí, y un paramilitar que estaba en la puerta de la sala de reuniones de la COP inmediatamente le disparó una ráfaga al pecho. Una vez que él cayó, tuvimos que saltar por encima de él y pudimos comprobar que todavía estaba vivo. Él se aferraba a la vida, tenía una expresión de aferrarse a la vida. Saltamos encima de él y después fuimos trasladados en las ambulancias hasta el Estado Mayor. Ahí prácticamente ya no lo vimos a Marcelo, sino posteriormente una foto en la que
se veía que había sido brutalmente torturado, casi agonizante. Seguramente todavía el odio era tal contra Marcelo que lo torturaron de manera brutal. Se ha enjuiciado a los principales responsables del asesinato de Marcelo. Se han hecho 2 juicios. A raíz del primero, Arce Gómez y García Meza están presos en Chonchocoro. El segundo juicio, en cambio, no se cumplió. Hubo una sentencia contra varias personas. La mayoría de ellos, que son autores materiales e intelectuales de la desaparición y del asesinato, siguen libres, no han sido apresados ni sancionados, ¿no? Respecto a la averiguación de dónde podrían estar los restos, se ha logrado recopilar mucha información. Sabemos quiénes participaron en esos hechos, dónde ocurrieron las cosas, en qué momento, pero lamentablemente no ha habido una decisión política del Estado boliviano en los distintos gobiernos para esclarecer el asunto. Estábamos saliendo de 7 años de una dictadura militar, de manera que el programa que él propuso era un programa democrático y era a la vez un programa de transición hacia un Estado de tipo socialista. Ahora bien, el socialismo que Marcelo proponía tiene muy poco que ver con el modelo socialista que se aplicó en países de la esfera soviética, por ejemplo, ¿no? Estaba más adaptado a nuestras particulares circunstancias, a las necesidades que el país tenía en ese momento. Son circunstancias muy distintas a las actuales, ¿no? Es decir, Bolivia está viviendo desde hace 10 años de la época de mayor disponibilidad de recursos de toda su historia. Recuerde usted que cuando Marcelo hace sus propuestas en el año 78-79, Bolivia estaba en una bancarrota que llevó finalmente a la hiperinflación y a las reformas de mercado que se hicieron después. De manera que parte de las medidas que Marcelo propuso en ese momento eran muy coyunturales, eran para resolver el legado de la dictadura. El legado más importante, creo, de Marcelo es un mensaje de vincular la conducta ética con la consecuencia política, ¿no? Más allá del contenido específico de las medidas que él propuso, creo que como ejemplo lo que Marcelo mostró es que se puede hacer política de una manera absolutamente consecuente con lo que uno dice, con lo que piensa, con lo que predica. La faceta que tal vez es más difícil conocer porque solamente es vivencial y no se la aprecia muy en sus escritos o al escuchar sus discursos, era que Marcelo, además de ser una persona muy seria, muy formal en el trato y en sus comunicaciones, era una persona de un gran sentido de humor, de una amabilidad y de una bonomía con amigos y con parientes, que eso solamente lo hemos experimentado los parientes y amigos que hemos estado cerca de él, ¿no? Era muy buena persona, además de ser un político brillante, era una persona de un trato muy amable con la gente, muy cálido y con mucho sentido de humor. Es difícil el reto que me pone usted. En una sola palabra, diría que fue ejemplar. Bueno, extraño por supuesto muchísimas cosas, ¿no? Básicamente su presencia, el poder conversar con él, el poder compartir muchas cosas. Como creo que a muchas personas, a mí también me gustaría mucho saber qué pensaría él de este mundo tan distinto que vivimos hoy, tan diferente del mundo que le tocó vivir a él. Me gustaría conversar sobre eso, me gustaría conversar sobre mí misma, incluso sobre cómo veo las cosas. Hay muchas cosas que uno extraña de un padre cuando ya no está presente, pero claro, como tú dices, de alguna manera su recuerdo, su memoria está presente para mí, para nosotros como familia, no solamente en estas fechas en que se recuerda un año más de su asesinato, de su desaparición, sino en lo cotidiano, ¿no? En una serie de fechas familiares, o no necesariamente en una fecha especial, sino en distintos momentos de la vida cotidiana. Me habría gustado mucho que él estuviera presente, que conociera a mis hijos, a sus nietos,
que seguir acompañándonos. Para buscarte, tiempo para encontrarte, tiempo de amarte. Tiempo de revolución, democracia, justicia, libertad pedimos. Tiempo para comprar la esperanza por la televisión. Doctor Quiroga, en esencia, ¿cuál es el cambio socioeconómico que necesita Bolivia? Pasar de un sistema capitalista dependiente, como es el que hace víctima al país y a la clase trabajadora, a un sistema socialista. Y ello no es fácil y estamos en esa lucha. Y sabemos que más pronto que tarde se cobrarán esto que estamos haciendo. Estamos dispuestos a pagar ese precio. Siempre estuvimos dispuestos. Jamás vamos a rehuir el peligro. Porque mucho más temible que ese enemigo que está buscando la manera de anularnos aún físicamente es una conciencia culpable. Y no podríamos soportarnos a nosotros mismos si no cumpliéramos nuestro deber. Afírmalo, país, en tu memoria. Ahora que se ha dormido en tu semilla, sube a tu frente la dignidad sencilla de su historia. Pon su sangre quemante en las orillas de tu gloria. De ella saldrá la espiga alborozada de tu gloria. Afírmalo, país, en tu memoria.